A mi novia la seduje con esa técnica. Funciona, pero ten cuidado cómo lo uses, porque podría resultar muy irritante, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Por eso te voy a explicar las bases para que entiendas por qué esta técnica es tan potente. Si quieres saber de qué estoy hablando, comenzamos. Esta personalidad seductora es conocida como el cándido o la cándida. Entendamos esto, la niñez es el paraíso dorado que consciente o inconscientemente en todo momento intentamos recrear. Es decir, extrañamos cuando éramos niños, cuando éramos felices pero no lo sabíamos. Y de alguna manera buscamos volver a sentir lo que sentíamos en nuestra infancia. Y el cándido personifica estas cualidades perdidas como espontaneidad, sinceridad, sencillez, entre otros. Tiene ese espíritu juguetón que a muchos nos gusta. Ahora, los niños no son tan inocentes como nos gustaría imaginarlos. Ellos saben que tienen ese encanto natural y lo usan de acuerdo a sus necesidades. Aprovechan esa inocencia para pedirles un helado, juguetes o lo que ellos quieran a sus padres. Y con esto me refiero a un niño encantador, no a uno llorón que se queja y hace ruido y escándalo, rabieta y llora y grita por cualquier cosa. No, a cualquier persona le resulta irritante esta actitud infantil. Pero ¿por qué la naturalidad de los niños es tan seductor? Porque todo lo natural ejerce un raro efecto en nosotros. Por ejemplo, los fenómenos naturales, como los arcoíris, eclipses o rayos, generan asombro, admiración o miedo. Por eso, entre más civilizados somos, mayor es el efecto que los hechos naturales ejercen en nosotros. El mundo moderno nos rodea de tantas cosas superficiales y artificiales que algo repentino e inexplicable nos fascina. Por eso, lo irracional suele ser peligrosamente seductor, y frente a un niño encantador solemos ponernos nostálgicos. Recordamos esos viejos tiempos, las cualidades que habíamos perdido y que quisiéramos volver a tener, y en presencia de ese niño recuperamos un poco de esa infancia perdida. Ahora presta atención a esto que te voy a decir porque es clave para poder seducir sutilmente a la chica que te gusta. Los seductores naturales son personas que de algún modo evitaron que la experiencia adulta los privara de ciertos rasgos infantiles, y esas personas pueden ser tan seductoras como un niño, porque nos parece muy raro que hayan preservado hasta ahora esas cualidades. O sea, no me confundas, no se comportan literalmente como un niño, porque serían irritables o nos darían lástima. A lo que me refiero es a ese espíritu infantil que han conservado hasta ahora. Esta es la clave, porque dentro de todos nosotros se encuentra un niño travieso que lucha por ser liberado. Y para que seduzcas como un cándido, tienes que recordar el espíritu que alguna vez tuviste. Permítete volver sin inhibiciones a esa actitud. Saca tu niño interior. Y como ejemplo te voy a contar dos historias. Recuerda que esta información la estoy sacando del libro El arte de la seducción de Robert Greene. Si quieres adquirir el libro, te dejo el link en el comentario fijado. Continuamos. Muchos años atrás, Charles Chaplin vivió extrema pobreza y su madre fue internada en un manicomio. En su adolescencia consiguió empleo en el teatro como comediante. Después emigró a Estados Unidos para trabajar en Hollywood. Halló papeles secundarios, pero la competencia era muy feroz y Chaplin no destacaba en particular en el humor físico. Para 1914, Chaplin consiguió el papel principal de un cortometraje llamado A ganarse la vida. Su personaje era un estafador y al experimentar con el vestuario para ese papel, Chaplin se puso unos pantalones varias tallas mayor que la suya, botas enormes puestas en el pie incorrecto, un bastón y un bigote engomado. A esto agrégale el ridículo andar, el giro del bastón y todo tipo de gags. Al director de la película no le pareció muy divertida esta idea, pero muchos críticos opinaban algo diferente. En una revista se dijo: el hábil intérprete que en esta película hace el papel de un fresco y muy ingenioso estafador es un comediante de primera, un actor nato. Conclusión, el film tuvo éxito en taquilla. Lo que separó a Chaplin de muchos comediantes en el cine mudo era su conmovedora ingenuidad de su personaje. La clave era que el personaje pareciera ver el mundo con los ojos de un niño. E incluso Chaplin se cercioraba de incluir a personas, actores en la película que sean más altos que él, para situarlos subliminalmente como adultos abusivos y a él como un niño indefenso. Todo esto provocaba una mezcla de risa y tristeza. Hacía que uno se identificara con él como la víctima, que sintieran lástima por él como un perrito callejero. Se reía y se lloraba, y el público sentía que el papel de Chaplin venía de muy dentro, que él era sincero y que en realidad se interpretaba a sí mismo. Ahora entiende esto porque es clave. Los mayores seductores, aquellos que seducen al gran público, naciones o al mundo, tienden a explotar el inconsciente colectivo. Y Chaplin se dio cuenta de esto, el poder que tenía al exagerar su debilidad, sugiriendo con ello que tenía una mente de niño en un cuerpo de adulto. Y esto es muy seductor porque da la ilusión de que la vida fue alguna vez más simple y sencilla, y de que por un momento
o mientras duraba la película es posible recuperarla. Porque en un mundo cruel y amoral, la ingenuidad tiene un enorme atractivo. La clave es sacarla a relucir con un aire de total seriedad como lo hace el hombre maduro en la comedia formal. Pero es más importante despertar compasión, porque la fuerza y el poder explícito rara vez son seductores. Nos vuelven aprensivos o envidiosos porque es muy agresivo, en cambio la compasión no. En resumen, muestra tu vulnerabilidad a las personas, pero ten cuidado, porque si muestras mucha compasión o vulnerabilidad, parecerás necesitado, algo que es completamente antiseductor. Básicamente para mí es un equilibrio entre ser un hombre y un niño. Si eres muy kawaii, poquísimas chicas te van a hacer caso, y si eres muy rudo, podrían temerte. Se trata más bien de ser independiente con toques de dependencia infantil, porque métete esto en la cabeza, por favor, métete esto en la cabeza. La independencia es muy atractiva y seductora, y nos pone un reto. Queremos ser la persona quien la dome. Por eso un hombre o una mujer independiente atrae bastante. Ahora porfa, déjame tu comentario, dime qué piensas al respecto. Acepto todo tipo de comentarios, me encanta y respondo a todos. Continuemos. Si tienes alguna idea con otro video, también déjame ahí en el comentario, porfa. Continuemos ahora sí. Si eres muy complaciente con una chica, te perderá el respeto porque necesitas de su aprobación, y la necesidad es antiseductora, ¿me entendiste? Ahora continuemos con la segunda historia. En el palacio del emperador se hizo un festival y la princesa Oborosukiyo, no me acuerdo el nombre, recitaba un poema. La princesa, vamos a llamarle, ¿ok? La princesa recitaba un poema mientras se acercaba a su... No. En el palacio del emperador se hizo un festival y la princesa Oborosukiyo recitaba un poema. Mientras se acercaba a su balcón para ver la luna, una mano sujetó su manga. Ella, asustada, preguntaba quién era. No hay nada que temer, respondió la voz de un hombre, e inmediatamente recitó un poema propio. Después él la cargó en sus brazos y la llevó fuera de su habitación. Ella estaba asustada e intentó pedir ayuda, pero con una voz más fuerte el hombre dijo: de nada te servirá, siempre me salgo con la mía. Calla, por favor. La princesa reconoció entonces la voz y el aroma. Era Genji, el joven hijo de la difunta concubina del emperador. Esto la tranquilizó un poco porque conocía quién era Genji, pero también sabía de su fama. Era el seductor más incorregible de la corte, un hombre que no se detenía ante nada. Él estaba ebrio y la princesa no quería que la descubran con él, pero entonces ella vio su rostro tan bello, una mirada tan sincera y sin malicia. Luego él recitó más poemas con una voz encantadora y de palabras tan insinuantes que ella no pudo resistírsele. Al amanecer, después de intercambiar caricias y poemas, él se marchó corriendo. Días después, la princesa solo pensaba en Genji. Ella sabía que tenía otras enamoradas, pero cuando trataba de sacarlo de su mente, llegaba una carta de Genji y ella volvía a pensar en él. Después de varias citas que concertó la princesa con Genji, una noche un envidioso cortesano los encontró juntos. La noticia llegó a oídos de su hermosa hermana Kokiden y ella exigió que Genji fuera desterrado de la corte. Genji se marchó y las cosas se apaciguaron, pero docenas de mujeres que Genji había seducido no soportaban su ausencia y lo saturaron de cartas. Incluso mujeres que ni siquiera lo habían conocido lloraban por cada reliquia que había dejado. Por ejemplo, una túnica que tenía su aroma. Llegó a un punto en que incluso Kokiden se rindió comprendiendo que no podía oponerse a él, y al final Genji volvió a la corte y fin de la historia. Ahora tengamos claro esto: los seres humanos somos muy sugestionables, es decir, transmitimos fácilmente nuestro estado de ánimo a quienes nos rodean. Si estás alegre, eufórico, con mucha confianza, se lo vas a transmitir a los demás. Lo mismo pasa si tienes miedo, dudas o torpeza, porque las emociones son contagiosas. Por eso, ten cuidado con esto. Si en un momento clave pareces indeciso o muy tímido, ella lo va a sentir y el hechizo se romperá. La seducción habrá terminado. O tendrás que empezar desde cero, pero con menos ventaja, porque a menudo la resistencia de la gente es una forma de ponerte a prueba, y si exhibes sorpresa o vacilación, no solo fallarás esa prueba, sino que además correrás el riesgo de contagiar a la otra persona de tus dudas o inseguridades. Por eso la confianza es mucho más poderosa y seductora que la timidez. Contagia a la gente de tu confianza, de tu seguridad. Ahora llegamos a lo que me gusta: los peligros de la seducción. Un espíritu infantil puede ser encantador, ¿ok? Eso sí, pero también irritante, porque el inocente no tiene experiencia del mundo y su dulzura podría resultar empalagosa. Si eres incontrolablemente infantil y no puedes impedirlo, corres el riesgo de parecer patético y de obtener no compasión, sino lástima y repugnancia. Un ejemplo son esas personas muy kawaiis que tienen que hacer estos gestos, así, ¿ok? Tienen que hacer estos gestos que en la cultura asiática es muy aceptada, pero en la occidental no. Y si esto lo hacen continuamente con toda una sociedad
se vuelven irritables. Y creo que la única forma en donde se pueden sentir cómodos es con otras personas kawaii. Por eso repito, tiene que ser un equilibrio entre ser un adulto y tener un espíritu de niño. No exageres ninguno de los dos. Dependerá del contexto en el que te encuentres. A veces también soy kawaii, pero poquísimas veces. Pero bueno, sigamos. Ahora, si quieres saber qué hacer antes de declararte una mujer y no cometer el error que muchos hombres han cometido, aquí te dejo el video para que tengas más herramientas y puedas seducir a la chica que te gusta. Que tengas un día increíble, ámate, ama a tu familia. Chao, chao. Oni-chan, llámate kudasai. Es chévere, ¿ya? Es chévere los kawaii, pero demasiado kawaii ya empalaga, aburre. Recuerdo una vez, hace muchos años, cuando tenía una amiga que le gustaba muchísimo el tema coreano. A mí también me gusta, ¿ok? Pero ella llegó al extremo de empezar a hablar bastante ya al tema coreano, ¿no? O sea, hablar coreano. Y sobre todo los gestos que hacía de... esos gestos que me parecían muy irritables. Y normal, lo acepto. O sea, no hay ningún problema que lo puedas hacer. El problema era que era demasiado. O sea, su personalidad no era así. O sea, yo veía una niña, no veía una mujer. Y eso era lo incómodo. Pero bueno, si no entienden que ser demasiado kawaii afecta, al menos en esta sociedad occidental, sigan haciéndolo y acepten las consecuencias cuando te jodan y digan que los coreanos son gays o cualquier cosa de esas que dicen siempre, ¿no? Y no son gays, solamente que así es su cultura y tenemos que aceptarla. A mí me gusta, es chévere, son muy disciplinados y tienen cosas que debemos aprender. Y para eso necesitamos una mentalidad abierta. Pero mucho así ya tampoco, pues.